Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Hoy estamos a domingo 11 de enero del 2026, segundo programa de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Anunciamos que el compañero Antonio Méndez es probable que no vaya a estar con nosotros en el programa por otros compromisos y nosotros estamos aquí pues cumpliendo con esta tarea muy responsablemente en representación de las organizaciones que conforman esta propuesta comunicacional. El compañero Alberto Petit, bienvenido, buenos días, saludos, buenas tardes. Saludos, Rebeca y Jorge. Gracias por la invitación y también a Antonio que no está con nosotros. Saludos. Compañero Jorge Isaías González, bienvenido. Saludos, Rebeca. Saludos, Alberto. Saludos a todos y a todas, pues, Y a que todas. sintonizan este programa. Miren, hoy el programa va dedicado indiscutiblemente, como cada segundo programa de año, estará dedicado a la memoria de nuestros héroes mártires de la heroica gesta patriótica de los días 9, 10 y 11 de enero de 1964, que marca un hito en la historia de la construcción, de la consolidación de la nacionalidad panameña, de la identidad nacional y, hombre, por supuesto, la soberanía y la autodeterminación que quizás en este siglo XXI, a inicio del año 2026, evidentemente tendremos pendiente todavía algunos aspectos de esa tarea que muy responsablemente esa generación de jóvenes, mujeres y hombres jóvenes, bueno, acompañados de todos los grupos de nuestro país, que después de esa avanzada de los institutores salieron a las calles, a esa quinta frontera, a enfrentarse con las balas del imperialismo, con las bayonetas del imperialismo, y a exigir no solo la izada de la bandera panameña al lado de la bandera estadounidense que terriblemente ondeaba en nuestro territorio allí en las riberas del canal, sino que esos aciagos días del 9, 10 y 11 de enero determinaron una exigencia que venía, por cierto, desde las primeras generaciones del 10, del 20, del 30, del 40 y del 50, y que en el 64 eh, llegó al cenit realmente esa lucha generacional por una renegociación de ese tratado con que nació la República de Panamá como un enclave colonial que era una herida, ¿verdad? En el corazón de este istmo que nacía como república y que en ese 64 definieron todas las generaciones que llegaba el momento de sentar al imperialismo estadounidense para renegociar el destino, sí o sí manifiesto, soberano e independiente de los panameños y las panameñas a partir de esa mitad de la década del 60. Entonces, a nuestros héroes y mártires, honor y gloria en un día como hoy, desde este espacio de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Iniciamos la discusión allí porque debemos responsablemente hacer mérito a ese aporte consustancial para lo que hoy somos, para lo que han construido incluso nuestro pensamiento de nosotros mismos aquí, los que conformamos este grupo y de muchas generaciones. Y también, por supuesto, en la segunda parte del programa, hablar de las amenazas en las que se encuentra nuevamente nuestro país y muy concretamente la soberanía en la administración de la vía interoceánica y del tránsito de buques de la Marina Mercante Mundial luego de esa lucha generacional de enero del 64. Así que arrancamos por rendir homenaje a nuestros héroes mártires. Jorge, bienvenido, y luego Alberto, saludos. Bueno, por supuesto, una fecha que adquiere una especial vigencia frente al escenario que está viviendo América Latina e incluido Panamá. Vemos que desde el Coloso del Norte se ha desatado una operación de guerra contra América Latina. Actualmente hay un escenario de guerra imperial
en el Caribe, específicamente contra Venezuela. No se trata de una incursión militar aislada, hay una operación de invasión definitivamente en, en ejecución. Lógicamente no han pasado a lo que es la ocupación, porque es sumamente difícil, pero hay una amenaza de nuevas acciones militares, de nuevos bombardeos contra el pueblo venezolano, contra la nación venezolana. Han secuestrado al presidente de la República, a su esposa, la primera dama. Fueron asesinados 100 militares entre venezolanos y fuerzas militares cubanas, cumpliendo una función de respaldo militar frente a una agresión por parte de la primera potencia del mundo. Desde una perspectiva completamente soberana, el Estado tiene el derecho a establecer alianzas para defender su soberanía nacional. Pero además de eso, no podemos olvidar que hay 100 o más muertos desde el mes de septiembre, producto de los bombardeos de Estados Unidos contra lanchas civiles, completamente ilegal, estas acciones violatorias del derecho internacional público. Hay amenazas de acción militar en contra de México, en contra de Colombia, en contra de la población y el territorio insular de Groenlandia, que si bien es un territorio administrado por Dinamarca, que es un país europeo, bajo ningún concepto podemos aceptar que Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos, de manera unilateral, violando la Carta de las Naciones Unidas, haga una acción militar para imponerle una anexión a la población de Groenlandia, cuyos partidos políticos recientemente y fuerzas políticas internas, es una población pequeña, que no llega a 60.000 habitantes, han señalado que no quieren ser parte de Estados Unidos. Habrán algunos que otros colonialistas y anexionistas, colaboracionistas. Sin embargo, eh, tengo entendido que la mayoría de la población de Groenlandia no considera que su isla no está a la venta, en un claro rechazo a este discurso arrogante, imperialista, fascista, hitleriano de Donald Trump. Vemos también esta situación en Panamá, donde asistimos a la... No, pero es un acto arbitrario, pero que está muy bien planificado, Jorge. Disculpa que te interrumpa. Ellos No, han por supuesto, elaborado un programa por de la supuesto, es una... nación. Lo que pasa es que son, este presidente lo ha dicho, pero es el programa histórico de la ultraderecha imperial. Claro, Retomar el canal de Panamá, aniquilar el tratado Torrijos-Carter, destruir el proceso de liberación nacional, acabar con los procesos soberanistas en América del Sur, imponer la dominación en el Caribe, destruir a la revolución cubana. O sea, es el programa de reconquista de América Latina y en especial del Caribe por parte de Estados Unidos, una tendencia que se ha afianzado en medio de la crisis que tiene la hegemonía de Estados Unidos a nivel mundial, y este gobierno considera que ha llegado el momento de imponer una política de guerra contra los pueblos de América Latina considerados como su espacio vital, su zona de influencia inmediata, y que bajo ningún concepto pueden tolerar que existan gobiernos de carácter independentista, gobiernos que definan que sus países, que sus pueblos tienen el derecho a establecer relaciones económicas con todas las naciones del mundo, con todos los pueblos y gobiernos del mundo.
Y este gobierno de ultraderecha en Estados Unidos, reviviendo la doctrina Trump, adaptándola al colorario, digo, reviviendo la doctrina Monroe y adaptándola al colorario Trump, plantea que América es territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, América, el continente entero. Eso también, sin duda alguna, amenaza a Canadá. Recordemos que hace más de un año, cuando habló de Panamá, Donald Trump habló de Groenlandia y habló de Canadá también. Y eso provocó en Canadá una ola de rechazo y de indignación que unificó tanto a canadienses de habla francesa como a canadienses de origen inglés. Unificó al país en contra de Donald Trump. De tal manera que este 9 de enero tiene una completa vigencia. 9, 10 y 11 de enero tiene una completa vigencia porque tenemos que reafirmar nuestro compromiso con el legado de los mártires, la defensa de la soberanía nacional, la defensa del canal en manos panameñas contra los intentos de Estados Unidos y de sectores colaboracionistas que dentro de este país plantean volver a la época de la colonia. Y eso bajo ningún concepto lo podemos permitir. Tenemos que recordar también que hay un memorándum entre el gobierno del señor José Mulino y el gobierno de Donald Trump completamente inconstitucional. Lo hemos señalado aquí hasta la saciedad. El artículo 325, si no me equivoco, exacto, de la Constitución Política en disposiciones transitorias establece que todo acuerdo, convenio, tratado o entendimiento para la protección del canal tiene que ir a ratificación en la Asamblea Nacional y a una consulta popular de carácter electoral para que la población decida. Eso no se ha hecho, eso es inconstitucional, de tal manera, y lo reiteramos, lo dijimos aquí hace un año, que los responsables de esa política nefasta son presuntos violadores de la Constitución por atentar contra la personalidad internacional del Estado e incurriendo en violación al Código Penal que establece que todo funcionario que atente contra la independencia, la soberanía de nuestro país puede ser procesado y penalizado con pena de cárcel agravada precisamente por la condición de funcionario. Y no podemos olvidar tampoco, en reivindicación a los mártires de enero, que en la Asamblea Nacional existen denuncias que fueron interpuestas por sectores patriotas de nuestro país para que la Asamblea Nacional haga un proceso judicial, cumpliendo las funciones judiciales que establece la Constitución, a la figura del presidente de la República por esta situación de haber violentado flagrantemente lo que establece el artículo 325 de la Constitución, que obliga a que un acuerdo de esta magnitud sea llevado a referéndum y a ratificación de la Asamblea Yes. Nacional. Entonces, este es un 9 y 10 y 11 de enero que no es nostálgico, es militante, Así es, es un llamado, es una invitación a que reafirmemos una vez más nuestro compromiso con la independencia y la la soberanía soberanía. nacional, Rebeca, Alberto. Alberto Petit. Y mira, este 9, 10 y 11 de enero, a 62 años de la gesta patriótica de esa juventud y ese pueblo panameño que luchó en las calles para hacer cumplir un acuerdo que había entre Panamá y Estados Unidos, es una fecha, este momento es una fecha distinta al resto de las fechas que hemos vivido en conmemoración del Día de los Mártires. Y todo va en torno a el contexto internacional que obviamente el magíster Jorge González ha estado explicando muy atinadamente, pero sobre todo en la intención, que es mucho más que intención, es un plan ya predefinido en retomar el control del Canal de Panamá. Justamente el Canal de Panamá fue el Sí. colorario de esa gesta patriótica del 9 de enero.
Acá es distinto. Y si recordamos un poco la historia, ese 9 de enero lo que se buscaba era el cumplimiento de un acuerdo que había entre un gobierno y otro en relación al tema de izar la bandera nacional panameña al lado de la bandera norteamericana. Recordemos que quien firma ese acuerdo pues fue desvivido en su momento y al retomar la presidencia, el presidente Johnson, no recuerdo el nombre, creo que es Lyndon Johnson, Ujú, toma correcto. la presidencia, no dio cumplimiento al acuerdo de su predecesor ya en ese momento desvivido. Lyndon Johnson fue responsable en su momento de ignorar lo que el acuerdo establecía y obviamente pues con la colaboración de los Sonian y de toda la estructura norteamericana presente en la franja canalera, pues impidieron obviamente a un grupo de jóvenes, jovencitos en su momento, estudiantes, institutores y entre esos también juventud en general, que se aboca a la lucha en función de hacer cumplir ese acuerdo. Y alguien dirá hoy día, porque muchas personas quizás no entienden, quizás, y más que todas las nuevas generaciones quizás no comprenden. Creo que con Rebeca hemos hablado, Rebeca que es profesora y docente universitaria, igual que Jorge también, pues comprenden bien el quehacer cotidiano de la educación y cómo la educación influye en la mente, en la posición ideológica, en la cultura de la juventud y las generaciones. Y bueno, tenemos y estamos confrontados a un momento histórico en el cual de pronto hay personas que no entienden por qué esos jovencitos del 9 de enero del 64 fueron a la rectoría del Instituto Nacional a pedir la bandera para ir a izarla a la escuela de Balboa. Y obviamente, pues, un momento patriótico, un momento de conciencia nacional. Esta juventud fue el reflejo de un pueblo, o sea, fue el reflejo de una sociedad que exigía que eso sucediera. No me refiero exactamente a los muertos y a los heridos, porque a eso no fueron nunca. Realmente yo creo que en la mente de la juventud que marchó hacia la escuela de Balboa, no estaba a morir, no estaba a ser heridos y no estaba justamente pues la confrontación de los 3 días siguientes, de los 3 días que siguieron a este. Pero sí estaba el cumplimiento de un acuerdo que era necesario que se cumpliera, porque una cosa que tiene Panamá y el panameño y la panameña es que siempre busca que las cosas realmente que se han dicho o se plasman se cumplan cabalmente. Y eso fue lo que ellos buscaron en su momento. Eso fue lo que ellos buscaron en su momento y entiendo que fue la demanda de un pueblo y es obvio porque al darse los hechos, la sociedad en general reaccionó. Los medios de comunicación, pero en ese tiempo, más que todo el tema de la radio, que era mucho más escuchado, mucho más sintonizado, impacta directamente en la comunidad, en la sociedad y se dan las manifestaciones del 9 de enero. Entonces, recordar eso y verlo ahora del punto de vista o desde el marco de referencia que nos impone el plan Donroe, que es la nueva doctrina que el mismo señor del norte, pues, del pelo fulo, ha mencionado. Esa doctrina Donroe incluye a Panamá como un punto estratégico y al canal de Panamá. Y la intención justamente de los Estados Unidos en cuanto a la retoma del Canal de Panamá, que justamente posterior al 9 de enero del 64, ese hecho impulsó la negociación de un nuevo tratado que se llamó Tratado Torrijos-Carter, que fueron realmente dos tratados que se firman en ese momento. Uno que fue el Tratado del Canal, que se cumple el 31 de diciembre del 99, que nosotros, tanto Jorge, Rebeca, Antonio, tuvimos en las escalinatas del canal. ¿Recuerdan cuando estuvimos ahí en ese momento histórico en la reconquista del canal? Y el tratado de neutralidad que no terminó allí, tratado de neutralidad que permaneció, que muchas veces nosotros lo dijimos desde esas conversaciones de cafetería universitaria, que era necesario retomar la lucha por el tema del tratado de neutralidad, que había sido uno de esos tratados que
había sido como un camarón que se había metido en medio del otro, ¿no? Yo creo que esa historia ya la sabemos. Ojalá algún día tengamos por aquí algún personaje que conoció la historia desde adentro y que estuvo en esa negociación para que nos explique qué fue lo que pasó y cómo sucedió eso del famoso Tratado de Neutralidad. Creo que el doctor Julio Yao ha estado por mucho tiempo haciendo docencia al respecto. Saludo también al doctor Yao que siempre por ahí sintoniza el programa. Pero yo sí digo una cosa y es que hoy día, este 9 de enero para mí, no sé si, bueno, creo que para Jorge también y Rebeca, que lo han dicho, es un 9 de enero totalmente distinto al resto de los 9 de enero. Es un 9 de enero que nos llama a nosotros a entender el momento histórico peligroso que tiene Panamá y su canal en relación a los planes Donroe, a la doctrina Donroe, al plan justamente del republicano Donald Trump y también de sectores demócratas en los Estados Unidos que tienden pues a tener dentro de sus planes justamente la retoma del canal de Panamá sobre texto de la seguridad hemisférica. Ujú. Justamente nosotros sabemos que cuando ellos hablan de seguridad hemisférica, lo proyectan más al plan de guerra que ellos tienen a nivel mundial. Entonces, dicho esto, Panamá tiene que reflexionar, los panameños y panameñas conscientes, todos los que escuchan este programa y los que lo comparten, tenemos que reflexionar en el momento histórico en que está Panamá en este momento muy peligroso ante una avanzada de Estados Unidos en Sudamérica, en Centroamérica y obviamente pues la noticia de los últimos 2 o 3 días, que es el plan de Donald Trump de la toma de Groenlandia a las buenas o a las malas, aún incluso con una advertencia de la OTAN, advertencia de Dinamarca. Por encima de todo eso, el señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, pues tiene la intención de la toma, pues, de Groenlandia. Y cuando nosotros hemos escuchado al señor Trump hablar sobre un territorio, hablar sobre otro, sabemos que lo habla con todos. Y al final, pues, el discurso de él es un discurso, pues, amenazante, peligroso, imperialista, conquistador, a expensa de cualquier cosa. De hecho, el plan de No solo seguridad de los Groenlandia, también lo Canadá. dice abiertamente. Ellos, el hemisferio es de ellos. Según ellos, este hemisferio es de ellos y nosotros somos parte de su patio trasero. Así lo dicen abiertamente, no lo dicen sin ningún tipo de escondidiños, ni tampoco lo dicen con discursos En escondidos, ni nada. subterfugio, sí. Lo dicen exactamente. Abiertamente. Entonces, el 9 de enero es eso. Este 9 de enero representa, como dice Jorge, la expresión más álgida de la militancia nacionalista patriótica. Así lo Seis debemos de décadas ver después, ¿eh? y mantener en alerta ante situaciones que se puedan presentar en relación al tema del Canal de Panamá, que es funcional desde que fue revertido, que tiene más del 90% de su plantilla es panameña, con profesionales panameños, que ha sido de gran beneficio económico al país. Solamente el año pasado, el Estado panameño, el gobierno central recibió 2.900 y tantos Sí, millones casi de tres dólares, mil millones. casi 3.000 millones de dólares de ingresos del canal de Panamá. La retoma de los Estados Unidos del canal de Panamá afectaría directamente el presupuesto del Estado, la economía panameña y yo no sé qué otras cosas más pudiera afectar, pero sería demasiado de negativo para Panamá que los Estados Unidos retomen el canal de Panamá. Por lo tanto, pues, No, para Panamá y tenemos para toda la América Latina y para el mundo. Y mira, así. yo agradezco porque han pues vertido varios elementos que son importantes para entender 62 años después, el momento en el que se encuentra Panamá, la República de Panamá, el Istmo, en función de los sueños que tiene cualquier pueblo del mundo, hombre, de alcanzar su autodeterminación, su soberanía de todo su territorio. Esa fue la lucha generacional durante todo el pasado siglo XX, pero ahora estamos en el siglo XXI. Y en el momento en el que nos encontramos en que los Estados Unidos como imperio, hombre, como la principal economía del mundo en los últimos 70 años,
que se planteaba una hegemonía, sí, como la hubiesen soñado, como la habrían soñado 200 años atrás los Estados Unidos, la nación estadounidense, no habría podido ser, hombre, y eso es un análisis objetivo concreto después de la Segunda Guerra Mundial en función que ya sabemos cómo funciona la humanidad, sobre todo la modernidad en los últimos tiempos, después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en la que una potencia no puede constituirse en un hegemón absoluto. No pasó después de la Primera Guerra Mundial y tampoco pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Y Así ahora es. sin guerra, una cosa inédita, ¿eh? Sin guerra, los Estados Unidos pretenden imponerse como un hegemón único frente a esa guerra que es de otro, digamos que de otras dimensiones, una guerra que habría que hacer análisis importante. Nosotros ya lo venimos conversando todo el año pasado, hay muchos analistas en el mundo. Una guerra de otra generación que no necesariamente es con tiros y con bombas, sino que se plantea en distintos escenarios ideológicos, Rebeca, paréntesis, y hay una políticos, guerra mediática también, ¿ah? Hay una guerra mediática comunicacional, con definitivamente. información falsa que se está dando en los medios y que la gente lo compra porque sale mucho en TikTok. Hay que tener mucho cuidado con las redes Espérate, sociales. para allá voy, para allá voy. Y entonces, entender el momento en el que estamos implica que tenemos que estar muy despiertos y despiertas frente al bombardeo de la manipulación de los medios tradicionales, convencionales, pero también de los medios no convencionales. Ojo, Sí, sí, también sí. hay una manipulación en esos medios. Entonces, aquí lo que va a imperar es el criticismo puro y duro frente a los hechos que se dan. ¿Dónde? Hombre, en las instancias, y tengo que decirlo aquí con toda franqueza, en las instancias objetivas de la vida social y política de la humanidad en el siglo XXI. En el concierto de las naciones, les guste o no a ellos y les gusta o no al resto, sigue siendo Naciones Unidas hasta que se demuestre lo contrario, el espacio en donde se define políticamente lo que es o no es viable para la humanidad. En segundo término, existe un organismo multilateral del ejercicio del comercio mundial y que tiene algunas otras instancias, pero la Organización Mundial del Comercio tiene algunos dictámenes que se supone todavía siguen vigentes, aunque pareciera que todo está pata para arriba y tenemos que decirlo, vaya. Y lo tercero es que en el ámbito cultural e ideológico pueden haber muchos bombardeos, tú que dice Alberto, de comunicación manipulada, de comunicación falsa, de los que quienes están ahorita amenazados por esta política exterior de los Estados Unidos que han definido, y además lo definieron por escrito, en ese documento, esa nueva doctrina Donroe del siglo XXI de apropiarse, vaya, en todos los ámbitos, la gente piensa que solamente en el ámbito comercial. No, no, no. En realidad se los están planteando en todos los ámbitos, incluyendo el cultural, ¿verdad? Que a ese me voy a referir ahorita. Eh, Tendremos que tener la suficiente madurez, criticismo y cientificidad para las cosas que vamos a hacer en este año que nos ocupa desde la representación que tenemos nosotros, o sea, ustedes y el compañero Antonio que no está aquí, de nuestras organizaciones. Y lo digo ¿por qué? Porque este año que tiene significados no solamente para Panamá, sino para, sobre todo para el Cono Sur y para toda la América Latina de esas luchas independentistas, entre ellas las que lideró Simón Bolívar en el sur y de la que somos parte Panamá, pero que ese Congreso Anfictiónico de junio-julio de 1826 implicó la participación de aquellos libertadores de Centroamérica, de México, inclusive también de los pueblos caribeños que se estaban independizando en ese tiempo. Bueno, comenzando con Haití, que fue el primer territorio de nuestras tierras liberado del coloniaje francés y que marca el hito pues, del resto de las luchas independentistas y liberadoras de América Latina.
este año en particular, porque también hay que entender el plano ideológico en el que se está dando esta lucha entre los superpoderes, porque tenemos que decirlo, esta es una lucha geopolítica entre los Estados Unidos, la República Popular de China y, aunque les guste o no, a los que andan con la rusofobia y de la Federación Rusa, que son los tres ejes importantes en materia política, militar y también hay que decirlo ideológica de estos tiempos. Yo no sé en otros tiempos, pero de estos tiempos en que nos toca hacer el análisis a nosotros muy responsablemente. Y digo que este año, yo no sé, creo que a veces porque son osados, evidentemente los estadounidenses tienen una historia de ser gente osada, creen que pueden podrán en el terreno militar, vayan, de alguna manera contener las acciones que venían afianzándose, por ejemplo, en el caso concreto de el primer país que ha sido intervenido y que ha sido realmente invadido por los Estados Unidos y además sustraído su presidente, Nicolás Maduro Moro, además de la primera dama de Venezuela, el ataque que ya va escalando hacia otros países de la región, caso de Colombia, caso de México y ahora Cuba, y por supuesto Panamá, Nicaragua. antes de que tomara posesión el señor Donald Trump, en realidad forma parte de una configuración que ellos han pensado en su cosmogonía y la verdad que su megalomanía de él y los que están detrás de él, de Donald Trump, que creen que pueden, no solamente militar y políticamente, sino que además en lo cultural y lo ideológico, avasallar a los pueblos de la América Latina. Se equivocan con eso. Estos Tenemos 200 que, años de construcción del pensamiento y de las formas ideológicas latinoamericanas, no, ni una bala podrá contra ese pensamiento latinoamericano. mira, esto que estamos viviendo, me parece excelente lo que has dicho, Rebeca, me parece que coloca las cosas en el análisis de contexto histórico correcto, dentro del cual entonces hay que entender los fenómenos actuales e irlos decodificando e irlos desmenuzando, ¿no? Lo estratégico, de lo coyuntural, lo histórico, de lo táctico. Estados Unidos, que ha lanzado una operación de guerra contra América Latina y que en este caso le ha correspondido al pueblo venezolano ser objeto de esta incursión invasora. Ahí se mantiene la flota norteamericana. Probablemente sigan bombardeando lanchas civiles sin ningún tipo de aval por parte de ningún organismo naviero o jurídico internacional, contraviniendo todos los acuerdos internacionales sobre derechos de mar, cometiendo crímenes de lesa humanidad, amenazando ahora a la República Soberana de Cuba, amenazando a México con una acción militar bajo la excusa de los carteles, sin que nunca nadie nos explique cuáles son los carteles que existen dentro de Estados Unidos que recogen esa droga y la distribuyen, amenazando a Nicaragua, presionando a la República de Panamá, amenazando a Colombia, imponiendo un clima de terror contra los pueblos de las pequeñas islas del Caribe menor, amenazando a la población de Groenlandia, inclusive al pueblo de Irán. ¿Esto qué significa? Este llamado Colorario Trump no es otra cosa que una manifestación contemporánea de algo que está en el ADN de Estados Unidos como potencia. O sea, desde que nacieron como república, existió una tendencia supremacista contraria, contraria al espíritu republicano, a que Estados Unidos era el llamado por destino manifiesto, como si se tratara de un pueblo elegido por las divinidades para ocupar no solamente el territorio continental actual de lo que hoy día es Estados Unidos, sino el resto del continente. Y es un país que ha vivido de guerras a lo largo
de su historia, con un afán expansionista en unas ocasiones disimulado a través de discursos barrocos, en esta ocasión, como fue en el gobierno de McKinley y como fue en el gobierno de Teodoro Roosevelt, con un discurso descarado de agresión, como lo fue también en el gobierno de Lyndon B. Johnson, su intervención en Vietnam, como lo fue el discurso también arrogante de George Bush, padre e hijo. Es decir, es una constante de la geopolítica norteamericana, este discurso supremacista, en donde consideran que están llamados a garantizar el orden, la paz norteamericana, la paz de los cementerios, no solamente en América, sino en el mundo. Tenemos que recordar que exterminaron a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. Tenemos que recordar que casi la mitad de lo que actualmente es Estados Unidos se lo arrebataron a México a través de diferentes operaciones de guerra. Tenemos que recordar que impusieron una situación de tutelaje en el Caribe tras la guerra hispano-norteamericana de 1898, buscando contrarrestar el Así. surgimiento de Cuba como una nación independiente. Impusieron un tutelaje colonial, una colonia en el centro de nuestro territorio a partir de 1903. Se apropiaron de Puerto Rico, han socavado el derecho de ese pueblo a convertirse en una nación bajo forma de Estado políticamente independiente. Se apropiaron de las Filipinas. Inclusive, algo de lo cual poco se habla, Estados Unidos invadió la Unión Soviética. Cuando triunfó la revolución bolchevique en 1917 y se restó de la Primera Guerra Mundial para no participar de una guerra de carácter imperialista, los ejércitos aliados en contra de Alemania invadieron a la Unión Soviética, no solamente como parte de su esfuerzo militar en la Primera Guerra Mundial, sino con el objetivo de tratar de ayudar a los ejércitos contrarrevolucionarios para tratar de destruir a la revolución bolchevique que había llegado al poder. De tal manera que la Guerra Fría contra la Unión Soviética, protagonizada por Estados Unidos, empezó desde antes de la Segunda Guerra Mundial y el macartismo. Ya inclusive en la década del 20, del siglo XX, ya existía una política de asedio y participación de Estados Unidos, más allá de América, en acciones de carácter militar. Entonces, de tal manera que esto que estamos viendo contra la hermana República Bolivariana de Venezuela es una manifestación más de ese ADN expansionista, militarista, guerrerista por parte de la élite norteamericana, que no es compartido necesariamente por todo su pueblo. Hemos visto también cómo en las calles de Estados Unidos han coincidido casi que en el tiempo dos movilizaciones. Una movilización en contra de la guerra de la hermana República Bolivariana de Venezuela y otras movilizaciones denunciando lo que es la imposición de un Estado fascista de brutalidad policíaca en contra de la propia población civil de Estados Unidos de Norteamérica. Hemos visto cómo una mujer fue asesinada en Minneapolis, si no me equivoco, producto de Norteamericana. agentes Norteamericana. norteamericana, producto por agentes de migración, una mujer que era solidaria, o sea, no fue un asesinato cualquiera. Definitivamente no fue algo casual. Esa reacción violenta contra esta mujer ha provocado una ola de indignación en Estados Unidos y se han generado gigantescas movilizaciones sociales denunciando la imposición de una dictadura político, policial, militar por parte de la élite gobernante en Washington. De tal manera que ante el desarrollo de las luchas de los pueblos del mundo, que ha traído como consecuencia el impulso a los procesos de independencia, de soberanía nacional, el fortalecimiento de los aparatos productivos de los estados convertidos en estados nacionales soberanos, antes colonias de Estados Unidos y de las potencias occidentales de Europa. Ahora vemos que se produce entonces esta reacción buscando imponer por la vía de la dominación, abandonando lo que es la retórica del soft power, ¿no? Que busca
ganarse a los pueblos por la vía de la sugestión económica, por la vía de la hegemonía macroestructural económica, por la vía de la cultura del consumo. No, este sector que actualmente está en el poder, y creo que eso es importante entenderlo, goza, se ufana de hacerle ver a los pueblos que son pueblos esclavizados y dominados. Es decir, no se contentan con saber que son pueblos que reproducen su cultura de consumo. Lo que les interesa es hacerle saber a nuestro pueblo que son pueblos dominados. O sea, es un aspecto de subjetividad política ideológica bastante monstruoso, bastante atroz, que nos hace recordar lo que eran las doctrinas de Adolfo Hitler, Sí, del señor. nazifascismo, que planteaban la superioridad de una supuesta raza aria inexistente en contra de los pueblos Muy similar. eslavos, en contra del pueblo Claro, judío y en y todo contra de eso otros que tú, pueblos del mundo. Jorge, y todo eso que tú estás señalando está enmarcado, y ya es evidente, en una ruptura del orden mundial que los Estados Unidos está propiciando, está queriendo propiciar. Por supuesto, Rebeca, ¿por qué razón sucede eso? Eso sucede porque en su momento el orden instaurado tras la segunda posguerra se correspondía con una etapa en la Claro, que Estados que ya Unidos no les interesa. buscaba recomponer su hegemonía a nivel mundial, sacando del juego hegemónico, de la supremacía hegemonista a Inglaterra y Francia, y Correcto. no le quedaba más remedio que asumir el espacio ganado por la Unión Soviética a partir de su esfuerzo en la Segunda Guerra Mundial, pero también por el avance de la correlación progresista y revolucionaria y los movimientos de liberación nacional que estallaron a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ahora considera este sector que está en el poder que No, es que eh, esas reglas fundamentadas en principios en la y normas democracia, del ordenamiento jurídico internacional ya no le conviene. ya, Y dan estos golpes de tablero así tratando es. de imponernos una narrativa en donde utilizan ese concepto de un funcionamiento basado en reglas. Pero ¿qué tipo de reglas? Las reglas que ellos imponen a Ah, través de sí, la claro. violencia. En Ahora, cambio, el derecho Mira, internacional eso que público, dice ahora es verdad, porque la, incluso a nivel deportivo se ve igual la misma realidad. Mira, a Rusia la sancionaron por la supuesta guerra contra Ucrania. en todos los deportes, ¿eh? La FIFA sancionó a Rusia cuando supuestamente entra en guerra con Pero Ucrania. no solo la Pero FIFA, Estados otras Unidos federaciones no también, hemos ¿no? escuchado que sancionen Así es. por el tema Venezuela. Y es, vamos a decirle de alguna manera, los hechos son lo mismo, digamos, pues de claro, alguna forma. Entonces, ¿por qué no hubo claro, hubo sanción por un lado y no hubo sanción por otro? Pero aunado a lo que Jorge ha hablado Sí, pero con las personas ya están percibiendo eso que tú acabas de señalar. Antes no era visible eso que es obvio, ahora ya es demasiado visible. fíjate, ellos hablan de que tú tienes que operar en base a las reglas, pero no hablan en base al derecho internacional. Es decir, La regla de ellos. cuando esa diferencia semántica implica una diferencia de contenido que se refleja en las relaciones internacionales. Es Claro que decir, sí. son reglas coyunturales que se imponen y se desusan a la conveniencia de la potencia máxima. En cambio, el Correcto. derecho internacional público implica principios que están establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, el principio de la no Y que todos injerencia, acatan en igualdad de condiciones. exactamente, el principio de la igualdad jurídica de los estados. Tron y Zulote no reconoce No, 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 no. esa base de principios. Entonces, yo pienso No, para sí, ceder la palabra, escuchen, el orden internacional está amenazado, la humanidad está amenazada así y es. la verdad es que el yo equilibrio mundial está recuerdo, amenazado. ahora que dices eso, Rebeca, yo recuerdo para la pandemia se hablaba mucho del nuevo orden internacional, el nuevo ordenamiento internacional. Y lo que nunca nos imaginamos nosotros es Oh, que venía por esto, venía por esta vía qué el mal fuerte. llamado nuevo orden internacional. Pero aparte de eso, mira, aunando al análisis de Jorge, haciendo un análisis así secuencial de hecho, Claro. hey, lo que pasa es que los Estados Unidos tienen un grave problema financiero económico a lo interno y a lo externo de su país. Y tienen que Precisamente, resolver. creo que fuiste tú, Rebeca, que me hiciste la alerta de que el hecho del 3 de enero
lo que sucedió el 3 de enero en Sudamérica, en Venezuela específicamente, tenía relación directa con lo sucedido en la Bolsa de Valores de Nueva York un Así día es. antes. Y me dio por entrar y hago la invitación a todos y todas que escuchan este programa Y lo que pueden ingresen corroborar, ahí están las evidencias. al historial bursátil de la Bolsa de Valores y se darán cuenta que el día 2 de enero hubo una caída del dólar en Estrepitosa. un porcentaje estrepitoso. El día 5, 3, 4, 5, el 5 de enero, que fue el lunes, el dólar comienza a subir, pero de forma muy paulatina, muy suave, Sí, muy pero como efecto de, como efecto de lo que pasó el sábado. Y el martes nuevamente cayó, martes, miércoles, jueves, no sé el viernes, ayer no le di la ayer lectura, no lo viste, ya, hay no di que la verlo. lectura, pero sí sé que 3 días consecutivos vino en bajada, trataba de subir, pero se mantuvo siempre bajo. Entonces, Bueno, recordemos, Alberto, que cuando Estados Unidos lleva a cabo una acción, eh, tal vez desde nuestra posición de países más pequeños y no poderosos, lo vemos aislado. Por eso es que le he dicho a Claro, algunas personas que celebran lo que ha sucedido en Venezuela, que ponga sus barbas en remojo. O sea, el mismo presidente que ha atacado a Venezuela es el mismo presidente que amenaza con quitarnos el canal de el Panamá. Y mismísimo. Así es. sabemos que hay tropas norteamericanas en Panamá violentando la Constitución, violentando el Tratado de Neutralidad, pero lo que quieren estos sectores es manejar de manera directa el canal de Panamá, que sean los militares norteamericanos y civiles del gobierno de los Estados Unidos los que vuelvan a manejar la vía, los que manejen todos los detalles de la vía acuática, establecer con toda su capacidad de despliegue, su poderío militar en el país, es decir, la ostentación, porque esto es una batalla que no solamente es económica y es técnico-militar, es una batalla ideológica, Así es es. decir, la ostentación de poder, hacerte saber que tú eres inferior, hacerte pensar que no te queda más remedio que aceptar la sumisión. Y esa es Por parte de eso la digo, guerra es comunicacional, o sea, vaya. el reemplazo del soft power por el hard power, es decir, que tú aceptes la dominación y la justifiques como inevitable o como natural. Así Entonces es, es importante manejar estas categorías para correcto. poder entender efectivamente lo que está sucediendo. De ahí ese bombardeo al derecho internacional público. Yo creo que ese discurso de que el derecho internacional público murió, no lo podemos asumir. No, no, no. no, Como nunca antes, tenemos que oponer el derecho internacional público y justificarlo a las acciones de este señor. Muchos presidentes del mundo, ahora, presidentes de América Latina, han rechazado la agresión militar precisamente fundamentando su argumento en el derecho internacional público. Sí. De tal manera que el derecho internacional público está bajo ataque, está bajo bombardeo también, pero no así podemos es. decir que ha muerto porque entonces legitimamos efectivamente las acciones de Donald Trump. Ahora, mira, lo interesante de este análisis que estamos haciendo, muy importante, porque estamos conceptualizando e incorporando todos los factores que están inmersos en esta realidad objetiva de hoy para Panamá, América Latina y el mundo. Y hay un factor que es el factor económico, que hace mucho tiempo, y bueno, ya lo decía Mara en el siglo XIX, eh, la base de la economía determina realmente no solo la conciencia, sino pues todos esos elementos que están en la superestructura. Y los economistas de todo el siglo XX dicen, mira, la verdad es que hace mucho rato que las decisiones se toman en función del mercado, de la economía y no de los elementos que rigen la política cultural de las sociedades, de los pueblos del mundo. Entonces, en esa lógica, que no sé por qué la quieren cambiar de un día para otro, en esa lógica, el comercio y la economía que tiene su poder y su peso específico en la vida, en sociedad, en estos tiempos, también marca Claro. un equilibrio, una balanza en lo que Trump decide en materia Así político-militar. es. ¿Va? Mira, por ejemplo, Rebeca, hay sectores que no se contentan con saber que Panamá es parte de la esfera de influencia de Estados Unidos.
lo que quieren ver es la bandera de Estados Sí, sí, Unidos sí, sí, sí. quedando en nuestro territorio. Es decir, suprimir los espacios de autonomía ganados, no solamente en Panamá, sino a nivel de América Latina y del mundo, por el desarrollo de las fuerzas productivas de los estados nacionales a partir de las luchas de liberación nacional. O sea, suprimir todo eso y volver a nuestros No, pero pueblos a una especie de contemporaneidad capitalista, pero en las condiciones de los siglos XVIII y XIX eso por es un parte de los pueblos. proyanquismo trasnochadísimo que Así no es, tiene así es. cabido en el siglo XXI. Pero bueno, de la misma manera, Rebeca, la Alemania capitalista fue capaz de producir un fenómeno como el de Hitler. Y todas las grandes corporaciones alemanas que vemos hoy apoyaron a Adolfo Hitler con esa doctrina de supuesta De supremacía racial supremacía, claro. y sanguínea del pueblo alemán. Es decir, lo mismo son estos sectores en el poder en Estados Unidos, esta élite de la ultraderecha del movimiento MAGA, en alianza con grupos libertarios y neocons, consideran que ellos son llamados a Bueno, pero es gobernar que a los hay, pueblos hay otro de América factor, hay Latina. un factor importante, todavía nos quedan unos minutos, unos 11 minutos importante. Hay un factor sociocultural, Jorge y Alberto, que nosotros también tenemos que incorporar en esta discusión, como lo hacemos en todos los programas. Y tiene que ver con la sociedad norteamericana de hoy, del siglo XXI, en materia cultural e intelectual. No tienen posibilidad de entender la población estadounidense el momento en el que estamos y eso es un elemento en contra de esas pretensiones de la maga y de todo lo que están detrás de esa supremacía que pretende el gobierno de los Estados Unidos encabezado por Trump. Y por otro lado, en contrapartida, está que la América Latina entera, y también hay que decirlo, Europa y Asia, todo el continente asiático, euroasiático, el nivel cultural e intelectual que tienen las sociedades del siglo XXI no se comparan con la del siglo pasado ni con la del XIX. Entonces, vaya que la cosa no le va a ser fácil a cualquiera que pretenda una cosa tan terrible como lo que sucedió en la Alemania nazi, ¿eh? Claro, recordemos que existe lo que se llama la autonomía relativa de las formas ideológicas en Correcto. relación a la base económica. De tal manera que las élites no solamente expresan, digamos que, principios de carácter liberal, sino que también No, algo de ignorancia también, ¿eh? expresan una mancomunión de ideas reaccionarias, E ignorancia. racistas, racistas, machistas, supremacistas, etcétera. Y no podemos dejar de lado lo que es el aspecto de la batalla cultural y el papel que juega en consecuencia la educación. Es En decir, estos tiempos, así es. no basta conformarnos en análisis económico, porque la cuestión es económica política. Recordemos Parece que el la economía fascismo política. entiende que la educación pública es un factor en contra de sus principios y por tanto van duro con la Así es. educación pública. La economía no se gobierna sola, la economía se gobierna desde proyectos de dominación o proyectos de liberación. Así es. Y esa es la gran contradicción que ahora mismo se plantea a nivel del planeta, mal que bien. Yo lo Mal que decía en bien, programas tal cual. anteriores, creo que en un programa hace 2 semanas, mal que bien, lo que estamos viendo es el resultado del acumulado histórico de las luchas Claro que sí. revolucionarias del siglo XX y hasta el siglo XIX en el mundo de hoy. Por ejemplo, el poder que actualmente tiene Rusia, ese poder es un legado de la antigua Unión Soviética, no solamente la capacidad militar, sino el acumulado, La maduración de la memoria histórica de los pueblos, exacto, el acumulado anti-occidental, anti-hegemónico tal que hay cual, dentro de la tal cual. sociedad rusa, producto de la experiencia soviética, ni hablar de China. Ni hablar Hoy de día China, China es una gran potencia porque la revolución popular que China, ganó en India. 1949 logró erradicar el poder de los señores feudales y logró suprimir todas las ideologías que imponían un sistema de castas Y de carácter desarrollar el reaccionario. negocio. Por esa razón es que China está en un lugar tecnológicamente y político, militar y económicamente más avanzado que la India.
que claro, todavía sus élites se sustentan en ideología fundamentado en las castas, que es un repudio al desarrollo de las fuerzas productivas. Lo que estamos viendo, por ejemplo, Brasil como parte del BRICS, de una u otra manera, es un fruto del trabajo político del Partido de los Trabajadores. claro. Si hoy día Venezuela es atacada, Desde es porque abajo, la comunidad. llegó al poder un proyecto bolivariano antiimperialista. Si los gringos invadieron Panamá, no solamente fue para contrarrestar el poder de Noriega, sino para tratar de suprimir el acumulado, los remanentes, lo que había del proyecto de liberación nacional para tratar de destruirlo, pero logró sobrevivir y logró Sí, imponer Hablando de lo que tenemos, hay que estar pendiente del tema de la visita del señor Hacha, Martínez Hacha, a hoy, Washington, sí, que tengo entendido que hoy estaba ya en Washington, así que hay así que estar es. pendiente de lo que se dará en esa visita, porque obviamente a raíz de y en el marco de lo que estamos hablando aquí en este Que por programa, cierto están pues, obligados a indicar los temas que se van a tratar y no lo hicieron, ¿eh? no lo hicieron, no sabemos cuáles son los temas precisos. Y bueno, pues dando seguimiento a los hechos relatados en medios de comunicación, se habla justamente de que posterior a la entrada abrupta el 3 de enero en Venezuela, venía pues un efecto cascada a varios países de Latinoamérica, entre esos Panamá y el tema del canal. Por eso que en lo que dije al principio del programa sobre el 9 de enero hablé sobre el canal de Panamá como un elemento importante a tomar en consideración en este análisis, porque justamente esa reunión de Hacha en Estados Unidos pudiera estar enmarcada en esa línea y hay que tener mucho cuidado con eso también. Pienso yo que sí, en los Estados Unidos tiene un plan bastante marcado en esta época que pudiera pues poner en peligro pues digamos, la posesión, el dominio y control del canal de Panamá. Eso no cabe ninguna duda, nosotros En tenemos que estar alerta de el eso. próximo Está programa estaremos claro que hablando de esa temática y obviamente de otra. Pero Jorge, un minuto para tus palabras finales porque se nos acaba el bueno, tiempo. pienso que es importante redoblar la unidad por la defensa de la soberanía nacional. Hay que hacerle un llamado a las fuerzas patrióticas panameñas de diferentes tendencias políticas a Correcto. cerrar fila en contra del memorándum de entendimiento y en defensa de la soberanía panameña y del canal en manos panameñas. Segundo, tenemos que rechazar toda injerencia, toda agresión militar de Estados Unidos, no solamente en Venezuela, sino en cualquier lugar del mundo, porque eso es poner barbas en remojo y de esa manera entonces rechazar la posibilidad de que algún día, lo cual está dentro del margen de las probabilidades, Estados Unidos decida invadir y tomarse el canal de Panamá de manera directa. Eso es una posibilidad real Posibilidad, viendo la sí. evolución de los acontecimientos y frente a eso es importante declararnos en estado de alerta y desarrollar todos los esfuerzos necesarios académicos, sociales, políticos, para crear un gran movimiento de unidad para rechazar el injerencismo norteamericano y defender la soberanía nacional. Quería también, antes de irme, Rebeca Petit, con su permiso, enseñar este libro del profesor Diógenes Sánchez. Se llama Las doctrinas imperialistas de los Estados Unidos y su impacto en Panamá. oye, sí, Ensayo sobre historia de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Yo no vendo mi patria, Mateo Iturralde, del profesor Diógenes Sánchez. Hace un estudio histórico sobre el desarrollo de las distintas posiciones ideológicas que a lo largo del siglo XIX, del siglo XX y en lo que va del XXI, desembocando en el análisis del denominado trumpismo, formas ideológicas que han intentado darle un nivel de justificación a la política expansionista y territorialista de Estados Unidos de Norteamérica en contra de Panamá y de América Latina, lo cual me parece que es sumamente importante tomando en cuenta los acontecimientos que estamos viviendo hoy día.
Muy bien. A Diógenes, saludos y Alberto, lo felicito por ese libro. Casualmente en estos días le escribí en sus redes sociales que iba a adquirir uno y que quería yo que lo también lo tuviera. quiero. Por ahí lo Así que llamo. ya sabe, Diógenes, que queremos el libro. Bueno, nada, reiterar que el 9 de enero del 64 queda todavía en la memoria de panameños y panameñas conscientes, nacionalistas, patrióticos, que sabemos pues el significado de esa fecha en específico, y más en este momento histórico en el cual pues nuestro territorio se encuentra amenazado por una fuerza y por un plan y una doctrina norteamericana, pues básicamente de un solo hombre, el señor Donald Trump, que busca pues la recuperación del canal. Nosotros debemos mantenernos alerta ante eso, estar siempre en el análisis permanente. Este programa justamente es para eso, para hacer análisis, para un poco pues aportar ideas, información, datos precisos que puedan ayudar pues al público en general a hacer los análisis correspondientes, ¿no? Ante la avanzada que hay de parte de Estados Unidos en cuanto a amenazas a Groenlandia, también pues condenamos tales amenazas, condenamos cualquier plan que tenga contra Groenlandia. Obviamente pues el presidente de Estados Unidos lo ha dicho en reiteradas ocasiones por qué tiene el plan de recuperar o tomarse Groenlandia, pues y eso pues lo condenamos sobremanera. Así que nada, pues hoy, 11 de enero del 2026, ya estamos en el año 2026, en estos escasos 11 días han pasado Wow. tantas cosas. Ha sido, yo creo que esta primera semana de enero ha sido llena de tantos acontecimientos. Bueno, anuncian cómo puede ser el año 2026, Imagínate, lleno yo de creo que por ahí, incertidumbres y fenómenos de impacto. Por eso es que es así es, importante mantenernos La avispas. mantenernos historia al cada tanto. vez nos sorprende en menor tiempo. Miren, la verdad que tenemos que irnos y me uno a las reflexiones finales de ustedes de estar en pie de alerta en la defensa ideológica, política, cultural. Obviamente no tenemos otras capacidades, pero es así, de la defensa de la memoria histórica de nuestro país, de todas esas luchas generacionales que, bueno, este 9 de enero a 62 años reafirmamos las mujeres y hombres de nuestro país y, por supuesto, también la solidaridad desde desde la conciencia del internacionalismo que nos caracteriza a nuestras organizaciones, extender ese solidaridad a los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela que están en un asedio tremendo. La verdad que no es lo Así es. mismo decirlo que estar cerca, ¿no? Por allí hay unas noticias que dicen que 15%, otras dicen que 20%, no importa cuánto por ciento sean de presencia militar estadounidense en las aguas así internacionales en torno a Venezuela. Es un asedio brutal, es realmente una injerencia de guerra de este siglo XXI que tenemos que reprochar en el mundo entero. Y por supuesto nuestra solidaridad al pueblo de Cuba, Así es. a la revolución cubana, que es nuestro referente para todo cuanto tenemos derecho los pueblos libres del mundo a construir, a creer que es posible. Así que un abrazo para el pueblo cubano que resiste una vez más los embates del imperialismo. Bueno, a Colombia, a México, a toda la América Latina y la verdad que tenemos que decirlo, a los pueblos libres del mundo entero, a los pueblos libres del mundo entero que hoy se ven amenazados por esta nueva doctrina imperialista estadounidense. Así que nada, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana que tendremos la información de esta visita del canciller de Panamá al canciller de Estados Unidos hoy domingo 11 de enero del 2026. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando Poder Popular, la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, ACUP. Movimiento Patria. Alberto Petivo, parte de la Asociación Único Panamá. Y el compañero Antonio Méndez del Movimiento Revolucionario 9 de enero MR9. Nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo. Chao, chao. Hasta pronto. Hasta pronto, nos vemos. Saludos.